Buenas noches, ingeniero. Hoy, 30 de noviembre del 2024, voy a desarrollar la práctica del caso 2 de la semana 15. Lo primero, la primera práctica es sobre subconsultas insert. Bueno, lo primero que nos pide es eliminar las tablas ya existentes, ¿no? Con la función del object ID y volverlas a crear. Bueno, para este caso, mi tabla componentes va a tener lo que son los atributos del ID componente, nombre, categoría, marca, precio y stock. Y el primary key va a ser el ID componente. Y en mi tabla de facturas, el número es, ¿no? Por así decirlo, el número de factura, la fecha, el ID componente y total, ¿no? Que sería, bueno, no por así decirlo, la cantidad de dinero adquirido por la venta o en la factura. Bueno, el primary key va a ser el número de la factura y estamos poniendo una foreign key en lo que es el ID componente y se va a referenciar a nuestra tabla componentes, más específicamente a la columna del ID componente, ¿no? Se encuentra aquí. Bueno, ahora siguiendo con la práctica, nos pide que insertemos algunos datos. Y bueno, en mi caso, los datos que voy a insertar van a ser 4 registros en mi tabla componentes, el cual son el procesador Intel Xeon, una memoria RAM, un disco duro y una tarjeta gráfica. Y bueno, lo que va a ser en la tabla de facturas, sus números de facturas, también la fecha de la factura, el ID componente que se ha vendido en tal factura y bueno, ¿no? El total obtenido por la venta. Bueno, ahora siguiendo con el problema, ahora lo que nos pide es también, ¿no? Eliminar una tabla existente. En mi caso se va a llamar componente pref, que sería, por así decirlo, preferido. Bueno, ¿no? Bueno, eliminamos la tabla si es que existe. Bueno, el componente es pref y lo vamos a volver a crear, en el cual solo va a tener dos atributos, ¿no? Nombre y categoría. Ahora lo que sigue, bueno, ¿no? Bueno, en la práctica nos pide que insertemos en nuestra tabla componentes pref, solamente los, por así decirlo, los componentes que hayan tenido una venta mayor a 500, ¿no? Y bueno, esto se va a realizar mediante el siguiente código, en el cual, bueno, insert into es, ¿no? Vamos a seleccionar la tabla en la que queremos ingresar los registros, las columnas, nombre y categoría, y vamos a seleccionar el nombre y categoría de nuestra tabla componentes, ¿no? Uniendo con lo que vendría a ser facturas. Bueno, esto se va a unir mediante la interacción, ¿no? De lo que es el ID componente de nuestra tabla componentes y el ID componente de nuestra tabla facturas. El group by, lo que vendría a ser bueno, no el group by del nombre y categoría, más que nada agrupa los resultados, ¿no? Por el nombre y la categoría de los componentes. Esto va a ser necesario porque acá más adelante estamos usando esta función del sum, ¿no? O bueno, de suma. Y queremos obtener un único resultado por cada combinación de nombre y categoría que tengamos, ¿no? De nuestras tablas componentes. Y bueno, el hey sum, que nos referimos al total de nuestra tabla de facturas, tiene que ser mayor a 500. Más que nada es que filtra los resultados de los grupos creados por group by y mantiene solo los que, o bueno, solo aquellos grupos que tengan una suma total mayor a 500, ¿no? Y ahorita para poder verlo vamos a poner el select all from en nuestra tabla componentes pref. Lo ejecutamos y se nos va a mostrar un solo nombre y categoría de un componente, ¿no? Y eso es porque al nosotros, bueno, en el group by va a tener, ¿no? Procesador, Intel, tal, todo. Y bueno, ¿no? Como logramos ver,
2, 3 y 4 no cumplen con las condiciones, que son, por ejemplo, acá está 140, 110, 180 y por ejemplo, en cambio el componente número 1, que viene a ser el procesador Intel Xeon, sí cumple, ¿no? Porque hay 1300 más 650, entonces debería de cumplir y es por eso que se ha insertado en nuestra tabla recién creada y se nos muestra, ¿no? Si realizamos algún cambio, por ejemplo acá de 540 y lo volvemos a ejecutar, se nos va a mostrar que es la memoria RAM también, debido a que también cumple con el requisito de que haya tenido un total mayor a 500, ¿no? Y ahora vamos a pasar con la segunda práctica del caso 2, que es crear tabla a partir de otra, con el select into. Bueno, siguiendo con la práctica, lo primero que nos pide es eliminar las tablas que ya existen, ¿no? Que en mi caso otra vez van a ser componentes y facturas. Lo ejecutamos y bueno, no se va a poder quitar, lo ejecutamos nuevamente y ya está. Y ahora vamos a volverlos a crear, ¿no? Acá mi tabla componentes y mi tabla de facturas. Y ahora vamos a insertar unos registros en ambas tablas. Van a ser los mismos que hemos introducido anteriormente. Algunos van a ir variando, ¿no? En este caso de facturas también va a variar algunos. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar un join, ¿no? Para que, bueno, nos muestre todos los datos de las facturas, y más que nada incluyendo el nombre del componente que se ha vendido en tal factura, ¿no? En este caso se nos va a mostrar el número de la factura, la fecha, el total, el nombre del componente, la categoría del componente y la marca. ¿No? Bueno, de nuestra tabla facturas, unida con la tabla componentes a través del ID componente, ¿no? De ambas tablas. Bueno, eso vamos a ejecutarlo. Bueno, nos está dando error debido a lo que es más que nada el tipo de datos de las fechas. Los voy a ir arreglando. Bueno, una vez arreglado, ahora sí vamos a ejecutarlo. Y se nos va a mostrar, ¿no? Más que nada lo que es, ¿no? Como dije, el número de la factura, la fecha, el total y el nombre, categoría y marca del componente que se ha logrado vender en tal factura, ¿no? Ahora también nos pide, ¿no? Ahora crear una tabla y voy a crear yo lo que es la tabla categoría y que contenga, ¿no? Las categorías de los componentes. Esto va a ser a través de este código, ¿no? Primero vamos a eliminar la tabla si es que ya existía y a través de este código vamos a crear la tabla. Y bueno, más que nada esto es así, ¿no? El select distinct categoría más nombre, es más que nada lo que va a hacer es que el select distinct va a seleccionar valores únicos de la columna categoría de nuestra tabla componentes. El uso del distinct más que nada asegura lo que es, bueno, no, los valores que se repitan sean eliminados o descartados. Y bueno, as nombre va a ser el alias, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, vamos a ingresarlo en nuestra tabla categorías. Ya, ¿no? Como dije, esto está viniendo en nuestra tabla componentes. Y los vamos a mostrar, ¿no? Vamos a recuperar lo que son los datos de nuestra tabla categorías con el select all from esta tabla categorías. Ejecutamos y aquí se logra visualizar que hay 9, ¿no? A pesar de que hemos ingresado 10, se supondría que una es la que se ha repetido. En este caso, lo que se ha repetido es periférico. Entonces, uno se ha eliminado y los restantes, que son únicos, se han puesto, ¿no? Que son 9. Ahora también vamos a crear otra tabla, pero ahora voy a crear una tabla que contenga la suma de los precios, ¿no? De los componentes por categoría.
Esto lo vamos a hacer mediante la siguiente línea de código. Primero vamos a eliminar, si es que existe, ¿no?, la tabla de total por categoría. Y vamos a seleccionar la categoría de nuestra tabla componentes y vamos a sumar lo que es el precio por el stock, ¿no? Y esto va a ser puesto por el alias total. Bueno, y vamos a insertarlo dentro de nuestra tabla total categoría, y esto más que nada va a ser agrupado por lo que es la categoría, ¿no? Y ahorita vamos a recuperar los datos de esa tabla. En el select al from de nuestra tabla, no, total por categoría. A ver, vamos a comentar estas líneas para que se nos logre mostrar, ¿no?, mucho mejor lo demás. ¿Dónde está? Ejecutamos y se logra visualizar, ¿no?, lo que es la categoría y el total. Siguen siendo 9 categorías para que no se repitan. Y bueno, ¿no?, lo que es el total de cada categoría, donde se está multiplicando lo que es la marca por, no la marca, el precio por el stock. Ahora también vamos a crear una tabla de máximos presupuestos, ¿no?, que contengan 3 componentes con los precios más altos. También vamos a eliminar, si es que existe, la tabla máximos presupuestos. Vamos a seleccionar los tres componentes más caros de nuestra tabla de componentes, y estos van a ser ordenados, bueno, ¿no?, de acuerdo al precio, de manera descendente, ¿no? Por eso está escogiendo los que son los 3 que están arriba, por así decirlo, y los vamos a insertar dentro de nuestra tabla máximo presupuesto. Vamos a otra vez mostrar lo que es la tabla de máximos presupuestos y lo ejecutamos. Vamos a comentar esta línea para que se nos muestre sobre esto. Y bueno, ¿no?, se nos muestra prácticamente lo que es el ID componente, nombre, categoría, marca, precio, stock, que son las mismas columnas que tiene mi tabla de componentes, solamente que está seleccionando los 3 más caros. Y los podemos verificar, ¿no?, que son 650, 180 y 210. Ahí están los 3. Ahora también vamos a crear una tabla, ahora utilizando lo que son los componentes Intel, ¿no?, que contengan el nombre y categoría de los componentes que sean de la marca Intel. Vamos a eliminar, si es que existe, la tabla de componentes Intel, y vamos a seleccionar el nombre y la categoría de la marca, ¿no?, bueno, no, de nuestra tabla de componentes, donde la marca sea Intel. Vamos a mostrarlo. Select from de nuestra tabla componentes Intel. Bueno, vamos a comentar esta línea, ejecutamos y como se puede ver, solo hay solo hay un registro que tenga de marca Intel. Por ejemplo, hay que cambiarle de alguno, por ejemplo de Asus, no sé, a ver, Intel, y volvemos a ejecutar y otra vez la placa base ¿no?, se ha insertado, porque ahora como lo hemos modificado, pertenece a la marca Intel. Bueno, eso sería todo por mi parte, ingeniero. Muchas gracias.